Vamos a hablar justamente de el control, cómo podemos nosotros prevenir esta enfermedad cardiovascular que es nuestra principal causa de muerte. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora Mildred. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este programa. Muy agradecida tanto de usted como de la doctora Claudia, aunque no se encuentra en el día de hoy. Sí, tiene compromiso. Sí, para hablar sobre el tema de prevención de la enfermedad cardiovascular, que es una de la enfermedad, como usted mencionaba al principio, con la mayor causa de mortalidad a nivel mundial. Y a propósito de que ayer se celebró el Día de la Hipertensión Arterial, pues la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo que más inciden en lo que es la enfermedad cardiovascular. Cierto, así es. Entonces, ¿cómo nosotros, porque son varios factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los que podemos nosotros modificar y cuáles no, ¿no? Porque en base a eso que tenemos que empezar la prevención. ¿Cuáles son los modificables y cuáles no? Sí, la enfermedad cardiovascular pues tiene factores que son no modificables, como por ejemplo la herencia. El factor hereditario es responsable de un 35 a un 40% de la enfermedad cardiovascular, pero con esto pues es muy poco lo que nosotros podemos hacer, por eso se llama no modificable. A diferencia de los factores de riesgo modificables, que son con los que nosotros trabajamos más los cardiólogos a nivel de la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y los más importantes son la hipertensión arterial como primer factor de riesgo, los niveles de colesterol elevado en sangre, particularmente el LDL, que es el colesterol malo, sí, como normalmente le explicamos a la población general. Está el tabaco como tercer factor de riesgo importante. El tabaco, la obesidad también y la diabetes. Estos son los factores clásicos que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Tenemos también la obesidad, el sedentarismo. Hay enfermedades, condiciones clínicas que también favorecen al desarrollo, como por ejemplo los pacientes con enfermedades renales, enfermedad renal crónica, el que tiene una hipercolesterolemia familiar, o sea, los pacientes que heredan el colesterol alto. Ya de por sí, que no le aumenta, no es por la dieta ni por el estilo de vida. Tenemos también factores relacionados con el sexo, tanto en la mujer como en el hombre. Por ejemplo, en la mujer está la hipertensión arterial gestacional en el embarazo, que puede subirle la presión arterial y esto aumentar el riesgo de que pueda padecer o pueda quedar siendo hipertensa a lo largo de la vida. Bien, últimamente hemos visto, y me imagino que tú también en la consulta lo ves, un incremento de hipertensión en gente joven. ¿Qué tú crees que está ocasionando esa situación? Porque yo me sorprendo, y no solamente de hipertensión, sino también con síndrome coronario agudo e infarto, señores. En el último mes yo me he quedado pasmada de pacientes que no llegan a 30 años, mas sin embargo te llegan con un síndrome coronario agudo y tú dices, pero bueno, ¿y qué está pasando? Porque sí, la realidad es que sabemos que las drogas narcóticas pueden provocarlo, pero realmente te lo niegan. Entonces, si te lo niegan, bueno, ya tú asumes. Uno está hablando de tú afirmarlo, ya es un poco cuesta arriba, ¿no? Porque si el paciente me dice a mí, no, yo no uso drogas narcóticas y bueno, ya hay que quedarse callado, ¿no? Pero realmente he visto un incremento y también de crisis hipertensiva. ¿Qué está pasando en nuestros jóvenes, no? Que tú crees que pueda provocar esa situación. Sí, es alarmante, doctora, porque las estadísticas que tenemos es que a mayor edad, mayor factor de riesgo. O sea que lo que se esperaría es que los pacientes que más desarrollan enfermedad cardiovascular sean los de mayor edad, por encima de los 60 años. Pero sorprendentemente, y estoy de acuerdo con usted, lo que nosotros estamos viendo a diario en las consultas es que nos llegan pacientes de 20, 30 años con una crisis hipertensiva, o sea, una presión arterial muy elevada en sangre, por encima incluso de los 180, 110, y es un paciente que llega y prácticamente a veces ni se siente nada.
Entonces, por eso hacemos énfasis también en lo que es el chequeo preventivo para este tipo de paciente. Respondiendo a su pregunta, yo pienso que es el estilo de vida que está influyendo mucho actualmente. Tenemos jóvenes más sedentarios, más obesidad, tenemos más, o sea, el tabaco, son factores de riesgo que hay que eliminarlos en nuestra población joven y crear conciencia sobre lo que esto le puede traer a su salud. El consumo de drogas se asocia directamente con la aparición de hipertensión, de infartos, la juca, todo este consumo de bebidas energéticas y el mal hábito del estilo de vida influyen en que un paciente que probablemente tenga ya una carga hereditaria, pues desarrolle una enfermedad cardiovascular de manera más prematura. Sí, bueno, uno asume porque el 95% de la hipertensión es idiopática, o sea, tú no sabes la causa, aunque influye, como tú bien lo dices, el factor hereditario, la edad, pero el otro 5% se supone que es secundario. Entonces, cuando tú ves un joven, tú asumes que es secundario y por ahí uno se enfila a investigarle el riñón, investigarle también la tiroides, también si tiene cuello corto, porque a veces también la apnea del sueño también puede dar hipertensión. Si tiene coartación de la aorta, que es una estrechez de la arteria aorta, que es nuestra principal arteria, y eso es causa de hipertensión en gente joven. Entonces, muchas veces también buscamos determinación de catecolaminas en orina. O sea, uno hace un panel para investigar a una gente joven, ¿no? Pero la mayoría de las veces, no siempre, tú encuentras que el paciente, cuál es la causa, también causas vasculares, estenosis de las arterias renales, de los riñones. Entonces tú dices, pero ¿qué está pasando? Evidentemente que tenemos que pensar que es el estilo de vida poco saludable, sin descartar todas estas cosas que los jóvenes, muchos de ellos usan, ¿no? Como son drogas narcóticas, también van mucho, hay que llamar la atención, muchas veces ellos van al gimnasio y empiezan a tomar suplementos, ¿no? Para aumentar la masa muscular. Se inyecta también esteroides. Tú sabes que los esteroides retienen agua y sal y también secundariamente pueden causar hipertensión secundaria, ¿no? Y hay algo que ustedes siempre han planteado aquí en la mesa, doctora, que antes de usted comenzar a hacer ciertos tipos de ejercicio, sería recomendable un chequeo. Sí. De cómo está su corazón, de cómo andan las cosas con su vida, pero no todo el mundo lo hace. Sí. Eso es lo ideal, ¿eh? Lo ideal, que antes de tú empezar un programa de ejercicio, no solamente por la hipertensión, sino porque muchas veces tú tienes una patología y es asintomática. Sí. Y cuando tú te sometes a ejercicio forzado, pues puede hacer una muerte súbita, ¿no? Hay, tú sabes que hay causas eléctricas, síndrome de Brugada, o sea, hay que son imperceptibles, quizá el paciente nunca se ha hecho un chequeo y nunca se lo han detectado. Puede haber también la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, que muchas veces no da síntomas también. Y un paciente con unos ejercicios forzados puede hacer muerte súbita. La displasia rimogénica del ventrículo derecho. O sea, hay muchas causas, señores, que son asintomáticas, que no necesariamente le dan síntomas. Y cuando usted inicia un programa de ejercicio, si usted es portador de esa patología, usted puede hacer una muerte súbita. Pero además de eso, para concluir lo de la hipertensión en los jóvenes, es que ellos muchas veces para aumentar la masa muscular usan esteroides, pero además de los esteroides usan suplementos dietéticos recomendados muchas veces por personas que no son médicos. Y entonces esos suplementos tienen muchas proteínas y las proteínas sobrecargan el riñón. Y como sobrecargan el riñón, pues yo he visto muchos pacientes que llegan con pruebas renales alteradas y lógicamente esto repercute en la hipertensión, en que sean hipertensos.